Desechos sólidos. Se definen como desechos sólidos a un grupo de residuos producidos por el ser humano en cotidianidad y los cuales se caracterizan por presentar un estado sólido. También se dice que el desecho sólido también es por ello que en las últimas décadas la disminución estos tipos de desechos se han vuelto importantes. Por tal razón se requiere de que las personas adquieran conciencia y aporten su grano de arena, ya sean reutilizándonos, lo que puedan así contribuir al reciclaje, seleccionando su basura de forma adecuada y depositándola en los contenedores de colores correspondientes. Al tipo de desechos en niveles macros, fomentar la creación de nuevas plantas que se dediquen al tratamiento de los materiales para que estos puedan ser nuevamente utilizados. Esto quiere decir que la erradicación de este mal dependerá del conjunto de todos los integrantes de la sociedad, ya como se mencionó anteriormente. Solo cambiando la mentalidad de las personas se podrá producir el cambio. Es por ello que la iniciativa de nuevas alternativas a este problema debe iniciarse en las pequeñas comunidades, puesto que el conjunto de ellas seguramente verán sus frutos con el pasar de los años. También son conocidos como basura, representan una amenaza por su producción excesiva e incontrolada, ya que contribuyen a la contaminación de aguas, la tierra, el aire y también afectan al paisaje. Además ponen en peligro la salud humana y la naturaleza en general. En la actualidad, el estilo de vida de las personas es netamente consumista, razón por la cual se genera un gran número de desechos sólidos, en especial aquellas industrias que se cuentan con diferentes tipos de presentación para un mismo producto. Para lo cual utilizan diferentes tipos de materiales como el plástico, cartón, papel, vidrio, poliestireno, a pesar de que pueden ser reutilizables. Si son desechos, pueden tardar décadas, pueden ser reutilizables, lo que genera que se acumulen grandes cantidades de basura, sin mencionar que muchos de estos desechos pueden llegar a ser tóxicos para la salud. Cabe acotar que este tipo de desechos son los que el ser humano genera con mayor abundancia. Esto se debe a que casi cualquier cosa que el ser humano realice implica la utilización de este tipo de desechos. Además de ello, en lo que respecta al espacio como tal, son los que ocupan un mayor porcentaje, ya que son muy difíciles de biodegradar. Esto quiere decir que la erradicación de este mal dependerá del conjunto de los integrantes en la sociedad. Ya como se mencionó anteriormente, solo cambiando la mentalidad de las personas se podrá producir el cambio. Es por ello que la iniciativa a nuevas alternativas del programa debe iniciarse en las pequeñas comunidades, puesto que el conjunto de ellas seguramente verá sus frutos con el pasar de los años. También tenemos que los desechos tóxicos se pueden clasificarse de diferente manera, ¿no? Como por su origen, por su composición y tiempo que tardan en desaparecer, desechos ordinarios especiales, en fin. ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar sobre los desechos sólidos orgánicos. Principalmente, ¿qué entendemos por desechos orgánicos? Son residuos orgánicos o bioresiduos domésticos
son residuos biodegradables de origen vegetal o animal, susceptibles de degradarse biológicamente, generados en el ámbito domiciliario y comercial. Por ejemplo, ¿dónde podemos encontrar estos desechos orgánicos? Mayormente son producidos en el hogar y una gran parte de ellos también son producidos en los que son los mercados de las diferentes ciudades y cantones del país. Aquí, por ejemplo, tenemos cómo se pueden dividir en porcentaje los diferentes residuos orgánicos. Tenemos que el volumen de los residuos y desechos de origen vegetal suponen el 25% de residuos. Estos, por ejemplo, son los desechos verdes o de jardín. También tenemos los desechos de lodos, que comprenden el 20%. Residuos de alimentos, que son originados en los hogares, comprenden el 18%. Y el papel y cartón comprenden un 15%. La transformación de la madera forma otro 18% de los residuos orgánicos. ¿Para qué tratar o por qué saber clasificar los desechos orgánicos? Ya que esto en algunas formas de desechos orgánicos pueden causar problemas de salud pública, tales como enfermedades, malos olores y plagas. Esto mayormente se da en los mercados cuando la basura es botada y no es reciclada o las personas quienes botan la basura no respetan los horarios de recolección de los basureros, y ahí es donde se producen todos estos malos olores. ¿Cómo tratar los desechos orgánicos? Tenemos que plantear primero la necesidad de reciclar estos residuos orgánicos para evitar un impacto ambiental negativo y de esta manera mejorar la calidad de los suelos, disminuir los gases de efecto invernadero y más afectaciones, más impactos ambientales. El tratamiento en el manejo de los desechos sólidos tiene como objetivo principal disminuir el riesgo de producir contaminación y proteger a la salud. ¿Por qué en vez de botar la basura y darle un mal trato a lo que son los desechos orgánicos, no recolectamos y lo convertimos en algo productivo, en algo beneficioso para nuestra salud y para nuestra productividad agrícola? Como tenemos, los materiales orgánicos se someten a dos clases de procesos: proceso anaerobio o biometanización. Este se denomina también a la digestión anaerobia. Es un proceso biológico acelerado artificialmente que tiene lugar en condiciones muy pobres de oxígeno o en ausencia total sobre sustratos orgánicos. Este proceso, como podemos ver y reflejado en la imagen, es la recolección de todos los desechos orgánicos, tratando para transformarlos y hacerlos biogás. Este biogás nos sirve para generar o dar abastecimiento a una planta eléctrica o darnos luz. También tenemos el proceso aerobio, compostaje. El compostaje es la transformación biológica de la materia orgánica en productos húmicos conocidos como composts y que se emplean como fertilizante. Se realiza en presencia de oxígeno y en condiciones de humedad, pH y temperatura controlada. Este es un tratamiento que se le da a los desechos orgánicos para convertirlos en lo que es abono. Vamos a tratar sobre lo que es el compost y cómo se puede obtener mediante los residuos domésticos. En primer lugar, se procede a su molido y después se dispone en hileras de 2,5 metros a cielo abierto. Los montones son volteados periódicamente con el fin de facilitar la oxigenación y evitar su fermentación anaerobia. Esto nos sirve para dar un mejor tratamiento a lo que son los residuos orgánicos y aprovechar al máximo estos residuos en lo que es fermentación para la tierra, o sea, abono, dar un mayor mantenimiento y evitar lo que es así el impacto ambiental negativo con los desechos sólidos orgánicos. Les voy a mostrar un pequeño video con resumen de lo que es los desechos sólidos orgánicos.
Orgánicos. En este video queremos capacitarte e invitarte a que te sumes a la práctica del reciclaje de residuos orgánicos. ¿Por qué es importante reciclar nuestros residuos orgánicos? Debido al crecimiento poblacional y a la mejora de la calidad de vida, la tasa de crecimiento de la generación de estos residuos es del 2,5% anual. Se estima que el 50% de nuestros residuos domiciliarios corresponde a residuos orgánicos. Por lo tanto, la importancia de reciclar nuestros residuos orgánicos apunta a reducir el impacto ambiental que generan estos residuos al ir a parar a rellenos sanitarios, como la emisión de gases de efecto invernadero altamente contaminantes, como el metano y el dióxido de carbono, alteraciones en la calidad del agua y mayores costos asociados a su tratamiento. ¿Qué podemos reciclar? Alimentos preconsumo, no procesados, como cáscara o restos de frutas y verduras, semillas, cáscaras de huevo y frutos secos, saquitos de té, borra de café, restos de infusiones. Importante, incluir verduras sin aliñar, por favor. ¿Qué no podemos reciclar? Carnes y alimentos procesados. ¿Qué es el vermicampus? De esta manera llamamos al lugar en donde tratamos los residuos orgánicos de manera tal de evitar que vayan a parar a rellenos sanitarios a través de la lombricultura. Allí instalamos camas donde los residuos se descomponen con la ayuda de microorganismos y lombrices californianas en condiciones controladas de humedad, temperatura y aireación. Ese estudiante motiva a tu centro de estudiantes para que se sume al programa Oficina Verde y así poder reciclar los residuos orgánicos que generes en el campus. Bueno, sin más que acotar a lo que son los residuos orgánicos, espero que el tema les haya quedado claro y la mejor manera de proteger lo que es nuestro mundo, nuestro medio ambiente, es reciclando. Así que muchachos, a poner en práctica todo esto que estamos aprendiendo día a día. Muchísimas gracias. Desechos inorgánicos. ¿Qué son los desechos inorgánicos? Estos son aquellos desechos cuya elaboración proviene de materiales que son incapaces de descomponerse. Es decir, pueden ser de origen no biológico, de origen industrial o de algún otro proceso no natural, que expuestos a las condiciones ambientales naturales tardan mucho tiempo en degradarse. Es decir, no vuelven a integrarse a la tierra, sino tras un largo periodo de tiempo. En otras palabras, son biodegradables. ¿Cómo están formados? Los desechos inorgánicos están formados por todos los residuos de origen no biológico. Estos pueden provenir de la industria o de algún otro proceso natural. Por ejemplo, frascos de vidrio, fibras acrílicas, cables rotos. Por lo general, los desechos inorgánicos no incluyen materia orgánica. Diversos plásticos y tela sintética cumplen con esta condición, también objetos metálicos. Problemática de los desechos. La principal problemática que entrañan los desechos inorgánicos es que no pueden volver a integrarse a los desechos naturales de la tierra. Una vez expuestos a las condiciones ambientales, o si lo hacen, esto sucede muy lentamente, en el término de varios años. Por este motivo, se recomienda disponerlos por separados y bajo ciertas condiciones. A menudo, estos materiales son sometidos a procesos de compactación de basura y luego se entierran a modo de rellenos sanitarios. Ventajas de los desechos inorgánicos. Una de las ventajas es que gran parte de esos materiales se pueden reciclar y recuperar, volviendo después a incluirse a la cadena productiva y de consumo, ahorrando energía y materias primas, además de contribuir a la calidad ambiental. Los desechos inorgánicos pueden ser el vidrio, que son envases que se pueden recuperar,
bien sea por su uso de envases retornables o bien a partir de la recogida selectiva del vidrio para después reciclarlo. Así ahorramos materia prima y energía para elaboración, además de evitar el perjuicio que supone la acumulación del vidrio que no se recicla. Otro claro ejemplo es el papel, ya que el reciclaje del papel es necesario porque economiza grandes cantidades de energía, evita la contaminación del agua, evita el consumo de árboles y hace innecesarias las plantaciones coníferas y eucaliptos. El uso de papel reciclado sin blanquear también reduciría las descargas de cloro, colorantes y aditivos en ríos, que causan mortalidad entre los peces y desequilibrio en los ecosistemas. Los plásticos. Estos constituyen el 9% de la basura. Tienen una vida muy larga y son un gran problema medioambiental, ya que la mayoría no se degradan. Esta basura plástica es consumida por su gran cantidad de fauna en vertederos y en medio acuático, ocasionando muertes a peces, aves y animales, además del deterioro que supone. ¿Cómo separar nuestros residuos inorgánicos no reciclables? Respetando la norma ambiental NAF 024. Para poder separar nuestros residuos inorgánicos, tenemos que saber cuáles son. Los residuos inorgánicos son los colillos de cigarrillos, puritas, calzados, bolígrafos, isótopos, entre otros. Desechos reciclables. Los desechos reciclables son aquellos residuos que se pueden recuperar, reutilizar y transformar, como son los vidrios, plásticos, metales, cartones. Estos residuos son acopiados en la bodega de reciclaje, donde son lo que es comercializados e incorporados a la industria para la elaboración de nuevos productos. Materiales reciclables más comunes, los cuales encontramos en el contenedor amarillo. Reducir su consumo, reutilizar y reciclar son las tres acciones básicas para reducir su impacto, ya que el plástico tarda de alrededor de 700 años en degradarse, en los cuales podemos encontrar lo que es la botella de plástico, bote de detergente, champú, gel, latas y tarrinas y tapas de yogur. Contenedor azul. En el contenedor azul encontramos lo que es los materiales de papel y cartón. Debe ir ahí mismo para hacer lo que es reciclados y ayudar a reducir la sobreexplotación de los recursos naturales, en los cuales nosotros encontramos lo que es los cuadernos, las revistas, las cajas de cereales y las cajas. En el contenedor verde, este material se puede volver a reutilizar mediante un proceso de lavado de desechos o a través de su fundición, lo cual puede ser reciclado al 100% de su cantidad indefinida, entre varias veces, lo cual debemos separarlos de su resto material, lo cual en esta podemos encontrar lo que es las botellas de vidrio, los cuales son los vinos, los tarros de alimentos y los frascos de vidrio, los cuales son los perfumes. El contenedor rojo. El contenedor rojo es el más especial, lo cual no se puede encontrar en núcleos urbanos con frecuencia. Esto está destinado a los residuos tóxicos y peligrosos, en los cuales podemos encontrar ahí lo que es los desechos hospitalarios, las baterías, los insecticidas. El contenedor naranja o marrón. El contenedor naranja o marrón, o también podemos encontrarlo lo que es con la tapa de estos mismos colores. En este contenedor se debe depositar los restos de comida, en los cuales son los desperdicios orgánicos, así como los restos de vegetales, restos de animales y los restos de café, etc. También podemos lo que es colocar
otros tipos de residuos, los cuales son los papeles engasados, también las servilletas usadas, las cenizas y los corchos, o cada uno de los residuos a diario, lo cual nosotros encontramos lo que es en casa. Bueno, en este envase nunca se debe colocar lo que es en los envases plásticos, los metálicos, papel, cartón, los vidrios, los medicamentos y los productos peligrosos. ¿Por qué es importante reciclar? Reciclar es una actividad muy importante, lo cual nos puede ayudar a solucionar los problemas ocasionados por los millones de toneladas de desechos sólidos, lo cual producimos los seres humanos a diario en todo el mundo. Reciclar supone contribuir a proteger el medio ambiente, para el cual debemos detener lo que es la contaminación ambiental. Colaborar con cada uno de estos es una forma muy distinta de concebir la vida. Entre ellos, lo cual nosotros tenemos algunas razones para reciclar. La encontramos lo cuales son los recursos naturales. Ahorra los recursos naturales, también disminuye lo que es la contaminación. También alarga la vida de los materiales, aunque sean de diferentes usos. Ahorra lo que es energía, evita la deforestación, reduce un 80% de lo cual ocupan algunos desperdicios al convertirse en basura. También lo que es genera empleo y riquezas. Desechos peligrosos. ¿Qué son los desechos peligrosos? Bueno, los desechos peligrosos son residuos peligrosos o productos que una vez desechados pueden liberar al medio sustancias tóxicas. La manipulación y vertido incorrecto de los residuos peligrosos puede liberar al medio sustancias que resultan peligrosas para los organismos vivos, ya sea la flora, fauna y las personas. ¿Qué son considerados como residuos peligrosos? Restos de pintura que son inflamables y también pueden ser tóxicas. El material hospitalario, que son patógenos, tienen material genético de otra persona y no es posible saber si alguna bacteria presente o algún virus lo pueda contaminar. Los productos químicos pueden ser tóxicos, ser reactivos, o sea que pueden reaccionar con alguna otra sustancia y causar un incendio o ser corrosivo también. Las lámparas fluorescentes. Estas, contienen mercurio en el interior del vidrio, que se considera metal pesado y se bioacumula, contaminando el medio en el que se arroja, ya que el mercurio que se encuentra suelto en la naturaleza contamina otros organismos, causando problemas para el metabolismo de los que lo absorben. Pilas y baterías. Estas tienen varios metales en su composición que pueden ser corrosivos, reactivos y tóxicos dependiendo del ambiente. La gestión de los residuos dentro de la empresa ocasiona un riesgo por exposición a sustancias peligrosas. Según la normativa ambiental en el Acuerdo Ministerial número 61, publicado en el Registro Oficial número 316 del 4 de mayo del 2015, determina que el artículo 149 habla de las sustancias químicas peligrosas sujetas a control, ya que estas son aquellas que se encuentran en los listados nacionales de sustancias químicas peligrosas aprobadas por la Autoridad Ambiental Nacional. Y según el artículo 79 de desechos peligrosos, a efectos del presente libro se consideran como desechos peligrosos los siguientes: ya sean pastosos, líquidos o gaseosos, resultante de un proceso de producción, extracción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que contengan alguna sustancia que tenga características ya sea corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológicas, infecciosas, radioactivas que representen un riesgo para la salud humana.
o también aquellos que se encuentran en determinados listados nacionales de desechos peligrosos, a menos que no tengan ninguna de las características descritas en el numeral anterior. Los principales tipos de desechos peligrosos encontrados en el país. El 34% tenemos de la corriente de desechos, ya sean los desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices. El 20% de la corriente de desechos y desechos de aceites minerales no aptos para el uso a lo que estaban destinados, y el 17% de la corriente de desechos, ya sean mezclas y emulsiones de desechos de aceite, agua o hidrocarburos y agua. ¿Qué debo hacer ante los residuos peligrosos o desechos peligrosos? Bueno, primero debemos informarnos sobre la cantidad y tipo de residuos generados en la empresa o en el ambiente donde estamos. Garantizar que el riesgo de exposición a residuos peligrosos esté incluido adecuadamente en la evaluación de riesgos. También hacer un seguimiento sobre el cumplimiento de las obligaciones legales de la empresa en relación a los residuos peligrosos. También podemos identificarlos y caracterizarlos adecuadamente, etiquetarlos y almacenarlos. Regularizar administrativamente la producción de residuos mediante la correspondiente autorización o registro. Concertar la gestión de los residuos como una empresa autorizada. Reducir y minimizar la producción, y además debemos demandar información específica sobre la manipulación de residuos peligrosos. Muchas gracias. Beneficios de las 5R. Bueno, inicialmente eran 3R ecológicas, lo cual se inició durante la Organización de Conservación del Medio Ambiental de Green Pact, la misma que nace de acuerdo a los componentes, responsabilidades en individuos de empresas u organizaciones. Se inició con una regla de 3R, y aprendimos a reducir, reciclar y a reutilizar. Pero con el tiempo se tuvo que considerar y agregar elementos, los cuales son reparar y recuperar. Por lo tanto, quedando en consideración 5R, tales como es reducir, reparar, recuperar, reutilizar y reciclar. En reducir tenemos la frase menos es más. Tiene mucho sentido por este punto. ¿Por qué tiene mucho sentido para este punto? Porque entre menos sean los recursos que demandamos al planeta, mejor será el impacto que le demos. Como por ejemplo, al realizar menos compra, derivará en menor la basura que generemos. Generará mejor basura que tenemos. Entre menos productos procesados compremos, menor será la contaminación industrial de las fábricas. En reparar. En reparar consiste en realizar cambios necesarios a una cosa que está estropeada para regresarla a su utilidad original. Por ejemplo, un auto que se descompone no se tira, se repara. ¿Por qué será que un auto que se descompone no se tira y se repara? Porque este mismo principio debería regir el resto de las cosas que se deberían hacer. Porque ¿por qué tirar algo que sabemos que tiene arreglo? ¿Por qué tirarlo si lo podemos arreglar? ¿Ya? También podemos poner el ejemplo de una casa que tiene grietas, tampoco se vende, no se repara, pero quizás la conserven por el valor de las cosas.
¿ya? Porque sale más barato a veces reparar que comprar. Recuperar. Ajá, recuperar. Recuperar es algo que se puede volver a poner en servicio, pero no necesariamente está averiado. Por lo tanto, no quiere decir que la reparación, sino una recuperación, ¿ya? Por ejemplo, una computadora que se compró hace un tiempo puede quedar demasiado lenta para su uso normal. Pero si se actualizan algunos componentes del equipo, se podrá recuperar su velocidad y con ello su utilidad. O sea, sería más útil. Todo está en nosotros buscarle el lado a las cosas negativas, buscarles el lado positivo. Tenemos lo que es reutilizar. Reutilizar es lo que, o sea, lo que aparentemente es una basura que se puede convertir en algo nuevo, ¿ya? Por lo general, el reutilizar tiene que ver con un valor de ahorro que brinda, que brinda a dar un nuevo uso a algo que ya está viejo y evitar crear basuras innecesarias o residuos. Por ejemplo, tenemos las cámaras de llantas se reutilizan en la fabricación del calzado. Muchas veces hemos visto en el Facebook que o sea, las llantas que ya no valen la utilizan como para hacer las plantillas de las zapatillas o de los zapatos. Ahí están están reutilizando de una u otra manera algo que ya acabó con su vida útil. El grado de la reutilización de las cosas depende de la forma, tamaño y material, y en algunas cosas a veces en algunos casos, a veces hasta el costo. Por ejemplo, algunos desechos metálicos se reutilizan en la creación del arte urbano, así como les decía que o sea, las llantas cuando ya cumplen su ciclo de vida, que se ponen lisas, ya no tienen ningún arreglo, eso te lo podría utilizar para hacer calzados. Y así muchas cosas se pueden utilizar. No solamente es botar, sino también es como quien dice reutilizarlos. Reciclar. Un producto que ha cumplido su vida útil debe de regresar a la cadena de producción como consumo para dar vida a un nuevo producto. A un nuevo producto. Pues sí, ya ha pasado el proceso de producción de la materia prima. Reciclar es un ejercicio o sea, muy complejo, pero a su vez no nos aleja de la realidad, por lo que se estima que hoy en día, entre más plástico desechamos, más dañamos al mar, porque como hoy en día sabemos, todos los residuos que tiramos al río desembocan todo al mar, y es ahí cuando nosotros no nos damos cuenta del daño que estamos haciendo, porque no palpamos la realidad o sea, en el mar. No sabemos cómo los animales, los peces que están ahí, o sea, los peces marinos, no sabemos cómo ellos puedan vivir con toda la basura que nosotros le tiramos, inconscientemente o conscientemente. Tenemos como ejemplo los materiales de PET, son otros de los materiales más reciclados en sus diversas formas y tamaños. ¿Ya? ¿Por qué?
porque el papel y el cartón es uno de los materiales más utilizados para el reciclaje, por lo que se produce la necesidad de una mayor tala de árboles. Entonces, si nosotros consumimos más papel, más van a talar los árboles para darnos el papel a nosotros. Entonces tenemos que ser conscientes y utilizar el papel de acuerdo a nuestras necesidades, no más allá de lo que nosotros podamos gastar por lo que estamos viviendo hoy en día en el mundo. Sobre la contaminación. Y por último, tenemos lo que es la conclusión. Ya. En sí la conclusión son las reglas. En sí la conclusión tiene que quedar claro que es reducir el impacto de nuestra vida sobre el planeta y nos reduzcan en el valor de la vida, ¿ya? Y a su vez tener también claro que las reglas de 5 R's ecológica tienen como finalidad promover y desarrollar comportamientos responsables y equilibrados entre individuos, empresas y organizaciones, siempre con el balance con el medio ambiente y una rentabilidad ética para reducir nuestra huella hídrica, huella ecológica y huella carbono. Por lo general, la ONU sugiere seguir esta regla para reducir el calentamiento global y luchar contra el cambio climático.